Bueno, tengan en cuenta que la cámara engorda, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, no es que hemos engordado, sino que son problemas de cámara. Así que bueno, yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder compartir un tema tan sensible, ¿no? Realmente es un tema sensible, es un tema eh, que genera expectativa, genera diferentes puntos, algunos muy controvertidos, y es una necesidad que como hijos de Dios siempre tengamos en mente principios que nos lleven a repasar constantemente en la escritura qué significa el hecho de el dinero que Dios nos provee, los bienes, no solamente el dinero, bienes materiales específicamente. Cuando uno habla acerca de ofrendar, muchas veces decimos, bueno, puedes ofrendar dinero, puedes ofrendar tiempo, puedes ofrendar, sí, es verdad, y claro que es así, pero particularmente en esta mañana me gustaría que nos enfoquemos concretamente en temas dinero, en temas finanzas, porque bueno, el tema es adorando a Dios con nuestras ofrendas. Ahora, no sé cuál es la expectativa que ustedes tienen en esta mañana con respecto al tiempo que vamos a compartir de estudio bíblico. Tal vez la expectativa es que yo pueda dar una serie de versículos y que ustedes puedan anotarlos y saber, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cosas concretas, ¿no? La Biblia habla, tiene referencias en pasajes 2350 veces acerca del dinero, desde Génesis a Apocalipsis. Eso es mucha información. Ahora, algo más asombroso aún, por encima de muchos otros temas, en segundo lugar está el tema del dinero. Lo que más habla la Biblia es de amor y de redención, luego inmediatamente habla de dinero. Es interesante saber, por ejemplo, que el Señor Jesucristo en 16 de las 38 parábolas habló acerca del dinero, habló acerca de la finanza y del manejo de los bienes. Ahora, una pregunta, con humildad, con sinceridad de corazón, y realmente para aquellos que llevamos ya muchos años en la fe. Dos preguntas en realidad. En primer lugar, ¿por qué si la Biblia habla tanto de dinero, en nuestra cultura y en nuestras iglesias se enseña tan poco del dinero? Porque francamente, cuando uno ve, no hablo puntualmente de nuestra iglesia, pero sí la involucramos. Cuando uno ve los estudios bíblicos a lo largo del año de las iglesias en las que te has congregado, porque seguramente la mayoría de nosotros ha estado congregado en más de una iglesia, hace memoria cuántas veces se habló acerca de no solamente de la ofrenda, sino enseñarnos a administrar lo que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, ¿por qué si es un tema tan importante, nuestras iglesias a veces están tan empobrecidas? Es algo que es para meditar. Ahora, yo no pretendo en este tiempo de estudio bíblico poder dar respuesta, ni siquiera vamos a abarcar una décima parte, ni el 2% de todos los versículos que hablan en la Escritura acerca del dinero y de las finanzas. Pues no, sinceramente, no es el propósito de este estudio. Al estar orando y pidiéndole a Dios la guía para que en esta mañana podamos compartir, Dios colocó algo en mi corazón y en mi mente que te quiero compartir y que juntos podamos eh, buscar respuestas personales delante de Dios. Y ojalá que con las notas que tomes y con el tiempo que podamos compartir, cuando termine este estudio y a lo largo de esta semana puedas estar meditando en tu corazón. Y yo estoy casi seguro que gran parte de los que en esta mañana estamos compartiendo este tiempo tenemos este problema, tenemos problemas personales con las finanzas, no sabemos administrar correctamente, siempre estamos escaseando y regateando para con las ofrendas. ¿Sabes por qué te lo puedo decir? Porque es una experiencia en mi corazón y una experiencia con hermanos con los que he compartido. Tenemos un problema al respecto. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta mañana que hable a nuestra vida.
y que realmente Él pueda tocar a nuestro corazón por su Espíritu Santo. No quiero estar diciendo cosas que estén fuera de lo que es el enfoque de Dios para este tema tan particular que nos va a ocupar en estos próximos minutos. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque por tu Santo Espíritu podemos estar en esta mañana juntos. Gracias por la salvación y gracias por todo lo que viene de ti. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Háblanos, te lo rogamos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a dar unos instantes para que lo busquen. Siempre tengo un problema en el corazón con aquellos que dicen, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, agarraste la Biblia y ya empezaron a leer. Así que bueno, vamos a tomarnos un ratito para poder buscar el pasaje y leerlo juntos. Y fíjense, capítulo 4 de Juan, versículo 1. Vamos a ver en el capítulo 4 de Juan, voy a hacer una breve introducción antes de leer este versículo, al Señor Jesucristo en este pasaje que después pueden leerlo completo. El pasaje completo es maravilloso en la historia, va desde el versículo 1 al versículo 26, pero después sigue hasta el 30 y pico, hablando acerca de la relación del Señor Jesús en tierra samaritana. Y el Señor, va al hueso, o sea, ese pasaje y sobre todo los primeros versículos va ahí a fondo. Dice el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Subrayo ahí esa frase, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué razón? El Señor va de Judea a Galilea, que estaba en el norte, y era un viaje interesante porque el Señor hacía de forma habitual ese trayecto. Hay más o menos 200 kilómetros que separan Judea, básicamente Jerusalén, de Caná o de Capernaum. En Caná, el Señor, ¿se acuerdan? Había en las bodas convertido el agua en vino, y Capernaum era un sitio estratégico en el cual el Señor desarrollaba su ministerio. Hay aproximadamente, como decía recién, 200 kilómetros. En nuestro tiempo sería unas 2 horas de viaje. En los tiempos del Señor Jesús llevaba más o menos día y medio, 2 días, depende de algunas circunstancias o la necesidad de llegar de quién iba a hacer ese viaje. Ahora, nuestro cerebro está preparado, ha sido creado para ahorrar energía. Ya de por sí siempre nosotros buscamos las situaciones más fáciles para acceder. Entonces, cuando vamos a hacer un viaje, tratamos de buscar el lugar más corto, más recto, más rápido, sobre todo si vamos caminando, ¿no? Cortamos, agarramos atajos. ¿Por qué? Porque por naturaleza ya hemos sido creados para eso, para el ahorro de energía. Ahora bien, cuando se trataba de judíos y samaritanos, en un viaje no se ahorraba energía. Los judíos lo que hacían era salir de Jerusalén, irse a las costas, bordear todo y volver a subir. ¿Para qué? Para evitar meterse en territorio samaritano. ¿Por qué razón? Porque, como dice la Escritura, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Por cuestiones históricas quedaría para otro estudio. Pero en este caso, el Señor, que sabía perfectamente que por tradición los judíos iban por la costa bordeando, no, lo que hace es viaje recto hacia el norte y se mete en territorio hostil, podríamos decir. Es decir, él sale, después fíjense en un mapa de Palestina de tiempos bíblicos, él sale de Jerusalén y hace un viaje recto y va a llegar a una ciudad que se llama Sicar. Ahora, el Señor, como dije, obviamente sabía que por tradición los judíos iban por la costa. Sin embargo, dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y ahí vemos cómo se va desencadenando una serie de hechos muy interesantes. En primer lugar, el Señor entra a territorio hostil, decíamos, ¿no? Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En segundo lugar, entra a una ciudad concretamente.
Y como si eso fuera poco, se sienta en el borde de un pozo y le pide agua a una mujer, con la cual comienza a entablar una conversación. Y en esa conversación, el Señor comienza a hacer determinados cuestionamientos a la mujer. Cuestiona su moral y cuestiona su religión, porque ella, al verse, digamos, descubierta abiertamente, lo que hace es tratar de desenfocarlo al Señor poniéndole la religión por delante, diciéndole, bueno, que nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, y en realidad, entonces el Señor, hablando en nuestro lenguaje actual y coloquial, le dice, no, no estás entendiendo, o sea, como que no entendés nada. Y ahí aparece un pasaje en el cual quisiera que nos detengamos. Como les decía, Juan 4, del 1 al 26, da una serie de enseñanzas hermosas y daría para mucho estudio. Pero hay un versículo particularmente en el que me encantaría que nos detengamos, y es el versículo 23. Fíjense ahí, versículo 23. Dice, más la hora viene, le está diciendo el Señor Jesucristo a la samaritana en ese intercambio de relación de dónde iban a adorar y demás. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, ¿alguna vez te detuviste a pensar qué quiere decir el Señor? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Tal vez sí, tal vez muchos han estudiado este pasaje, tal vez no te acordás con exactitud, pero es sumamente interesante lo que el Señor quiere transmitir aquí, porque está hablando del verdadero sentido de la adoración. Le dice a la samaritana, mira, no estás entendiendo, no se trata de un lugar, no se trata de si en Gerizim o en el monte en Jerusalén, no se trata del templo. Le dice, viene un momento, viene una hora, viene un tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ese proceso de los verdaderos adoradores nos incluye, amados hermanos. Ese proceso en el cual el Señor nos está llamando o invitándonos a detenernos nos incluye. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? No hace referencia al Espíritu Santo ahí el pasaje. Hace referencia al espíritu humano, aquella parte inmaterial de nuestro ser que cuando entendimos de nuestro pecado y le pedimos perdón, creímos en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, esa parte inmaterial que revivió y hoy genera una relación íntima con Dios. De ese espíritu está hablando. Y habla de verdad. Dice, en espíritu y en verdad. ¿Y qué habla acerca de verdad? ¿Qué significa en verdad? En verdad nos habla del conocimiento que tenemos del Dios al que adoramos. En espíritu, esa relación viva. Yo antes estaba muerto y ahora vivo, y esa esencia inmaterial de mi ser que me sirve para comunicarme con el Dios creador, de ese espíritu habla, y cuando habla de verdad, habla del conocimiento de ese Dios creador. Un buen adorador, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no es aquel que canta bien. Claro que es hermoso tener una linda voz, un buen talento, cantar bien. Un buen adorador no es aquel que sabe tocar con excelencia un instrumento. Y es precioso ver y escuchar el talento que muchas veces tenemos en la iglesia y en otros contextos. Un buen adorador no es aquel que hace oraciones profundas y bien armadas y que nos deleita con sus léxicos. Un buen adorador no es aquel que abre la billetera y saca y pone en la ofrenda todos billetes naranjas. Un buen adorador es otra cosa. El Señor apunta a otro concepto. Adorar es otra cosa. La verdadera adoración es aquella que se gesta en la permanente búsqueda del conocimiento de Dios. La verdadera adoración es aquella que nace de un corazón que busca conocer a Dios y que conduce a amarlo. ¿Quién es Dios?
¿Sabemos quién es Dios? ¿Cómo se llama Dios? Es interesante, un poquito más adelante vamos a ver algo acerca de los nombres de Dios en una canción. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Cuando yo puedo por lo menos dar respuesta a alguna de esas preguntas, puedo decir que puedo conocer quién es Dios y puedo prepararme para adorarle en espíritu y en verdad. Deuteronomio capítulo 6, fíjense ahí en la escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, la ley de Moisés dada al pueblo de Israel habla acerca de una obligación y una exhortación dada a un pueblo, pero recuerden, la ley dada a Moisés. ¿Qué decía la ley? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí estaba la ley, dura y pura. Y ahí estaba la ley, donde obligaba a los judíos a permanecer un determinado día de la semana quietos, inmóviles. Y ahí estaba la ley, dando indicaciones que a través de los años fueron generando un callo en el corazón de los judíos. Tal callo que cuando vino el dador de la ley, cuando vino el dador de la vida, no le reconocieron ni le crucificaron. Cuando hablamos acerca de adorar en espíritu, hablamos acerca de la adoración que parte de un corazón que ama y que reconoce quién es Dios. Moisés, por orden de Dios, establece a los israelitas cómo amar a Dios. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante esa palabra, fuerzas. Da la idea de un amor que es poderoso, un amor que mueve, un amor que involucra todo el ser. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 30, va a decir, y amarás al Señor tu Dios, Marcos capítulo 12, versículo 30, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué cosa? Este es el primer, y dice otra versión, y grande mandamiento. Vamos a leerlo de nuevo. Si sos de lo que subraya la Biblia se puede subrayar, ¿eh? Se puede subrayar, no es pecado. Pero si no la subraya, bárbaro. Pero si sos de lo que subraya la Biblia, subraya esto, mirá. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Subraya con todo. Dice, y con toda tu alma, subraya con toda. Dice, y con todo, con toda tu mente, subraya con toda. Y con todas tus fuerzas, subraya con toda. ¿Sabes por qué subrayas con toda? Porque con todo, con todos. Esas dos palabras en castellano, que en realidad en griego es una sola palabra, da la idea de algo completo, absolutamente acabado, lleno, no hay forma de agregarle nada. Esa es la pasión con la que Dios nos llama a amarle, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Cuando conoces a Cristo, cuando Dios llega a tu vida, cuando te salva, ya no sos tuyo, ya no soy mío. Todo lo que tengo tiene que tener el propósito y el sentido de una vida centrada en Cristo. Y si yo no logro entender cuál es el propósito de mi existencia, el propósito de mi existencia no es vivir, que pasen los años, tener hijos, hacer plata, envejecer, enfermarme y morir. No ese es el propósito de mi existencia. El propósito de mi existencia es amar a Dios, conocerle y servirle y entregarle todo lo que tengo. Y eso involucra desde todo, de mi salud, de mi casa, de mis herramientas, de mi todo a Él. Con todo. Cuando, por ejemplo, ves pasar un coche, ¿no? Por la avenida, no sé, San Martín.
y ves que pasa rápido y dice, ¿cuál es la expresión? Pasó con toda velocidad, iba con todas. Un coche es interesante porque implica fuerza, va ¡bum! Con todo, rápido. ¿Alguna vez te pasó, por ejemplo, que tenías que hacer un viaje con alguien y quedaste en un lugar y ese te dijo, venite con todas las cosas a casa, que después de acá salimos? ¿Qué entendés cuando dice venite con todas las cosas? Todo, bolso, mochila, Biblia, celular, todo. Y antes de salir de casa te fijas a ver si no te queda algo. Todo. Eso, sencillamente, amarás con todo tu ser. Y eso implica, y eso completa lo que Moisés iba a hablar como mandamiento a Israel. Tu vida ya no es tuya, mi vida ya no es mía. Todo le pertenece al Señor. Adorar a Dios en espíritu implica necesariamente amarlo con todo nuestro ser, con las fuerzas y la capacidad que Dios nos ha dado. Ahora, cuando pienso en adorar con mis ofrendas y leo este versículo, ¿cómo enfrento el hecho de adorar a Dios con mis ofrendas? Cuando pienso en que adoración implica espíritu y verdad, implica amor y conocimiento. Fíjense en Mateo capítulo 6, pasaje súper conocido, lo vamos a buscar para leerlo, pero el versículo 33, a que te lo sabes de memoria. Mateo 6, 33. Y tal vez lo podés decir de memoria. Más buscar, ¿qué cosa? Primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué cosa? Todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje presenta un principio fundamental a la hora de adorar nuestras ofrendas. ¿Pica una cebollita mientras no? ¿Ya está grabando? Sí, quedó grabado lo que dijo, lo que acaba de decir de la cebollita, Diego. Seguimos al margen de la cebollita, entonces. Entonces decíamos, bueno, perdamos de foco. No, vamos a Mateo 6, 33, entonces, y decíamos, estamos, para los que no están tomando nota, estábamos diciendo de cómo adoro con mis ofrendas en espíritu y en verdad, ¿no? Y cuál es el principio que deberíamos aplicar. Y veíamos Mateo 6, 33. Mateo 6, 33 tiene una serie de palabras que con la ayuda de Dios podemos intentar comprender. Y yo creo que es un principio bíblico para atesorar en nuestros corazones. Porque cuando vos venís leyendo el Sermón del Monte y empezás a leer el capítulo 6, vas a comenzar a ver cómo el Señor comienza a hablar acerca de el tema de finanzas, el tema del dinero, el tema de la ansiedad que nos carga en el corazón. ¿Quién no le ha costado dormirse alguna noche pensando en que al otro día tenía que pagar una factura y que le faltaba plata? ¿Quién no ha pensado alguna vez en que en ir con miedo al supermercado, ¿no? Porque no sabe si lo que tiene en el bolsillo le va a alcanzar para la lista que lleva anotada en el papel. Ahora, aquí hay un salvavidas que el Señor nos tira que es enorme y que lo único que tenemos que hacer es aprender a vivirlo. Porque Él me dice que busque primero el reino de Dios. ¿Qué implica el reino de Dios? El reino de Dios es vivir realmente los dictámenes, el corazón, el consejo de Dios íntegramente en mi vida cada día. Y aplica plenamente a la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, está en el reino de Dios. Yo soy la iglesia, estoy en el reino de Dios. Entonces Dios me dice, mira, el enfoque, siendo quien seas,
si sos, no sé, jornalero rural o sos el presidente de una compañía, es decir, si contás las monedas para ir al supermercado o tenés una tarjeta Black, no importa, estás dentro del mismo contexto, el contexto del reino de Dios. Y en ese contexto del reino de Dios, la orden es buscar primero, la orden es que todas las cosas de las que venía hablando, todo lo anterior que te carga, va a ser añadido. Ahora, ¿de qué forma le buscaban? Es interesante que esa palabra buscad es la misma palabra que utiliza Lucas cuando escribe. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo iba viajando con su familia y en un momento él se pierde? Y María lo encuentra y le dice, te estábamos buscando de forma angustiosa, de forma desesperada. Esa es la idea de buscar el reino de Dios. Es decir, buscarle de forma ansiosa, revisando cómo está mi corazón, buscarle como si es algo valioso, que lo es, que se perdió y no puedo entender dónde está. Buscar primeramente, me levanto, pongo mis pies en el piso y no pienso en mis problemas financieros, no pienso en lo que yo interpreto como escasez, pero de los ojos de Dios abundancia. Pienso primero en el reino de Dios. Dice, buscad primero en un orden de cosas. No es primero, bueno, ¿qué viene primero? Primero viene el 1, primero viene la A. Eso es primero. Primero es en un orden establecido. Cuando vos cobrás a fin de mes, cuando te depositan el salario, cuando cobrás un trabajo, ¿qué es lo primero? No soy quien para meterme en tus finanzas personales, pero te pregunto, ¿qué es lo primero? Porque de acuerdo al principio bíblico, lo primero tiene que ser el reino de Dios. Entonces, si en tus primeras 3 gastos no está metido el reino de Dios, por ejemplo, las ofrendas, por ejemplo, el sustento para un misionero, por ejemplo, el ver la necesidad de alguien que está sufriendo y que puedo ministrarlo a través de 3.16. Si no está primero, tengo una falla personal. ¿Entendés cómo va al principio? A veces tenemos una contaminación mundana. Por ahí alguna vez tuviste escasez y dijiste, voy a googlear a ver cómo puedo hacer para conseguir un secreto en internet que me enseñe a administrar las finanzas y poder bajar una planillita de Excel o imprimir un papel y hacer la lista de gasto. Eso se denomina presupuesto, que todos deberíamos tener un presupuesto y saber cómo administrarlo. Y ahí vas a bajar en internet y te va a poner alimentos, alquiler, cuota del auto, colegio. Pero el orden del mundo, claro, el orden del mundo es ese, pero el orden de Dios es otro. Primero, el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos en ese concepto de primero el reino de Dios, ya arrancamos fallando. Y cuando fallás, ¿qué haces? Estás pecando. Y cuando pecás, ¿qué tenés que hacer? Reconciliarte de nuevo con Dios. Tener un corazón como una esponja de permeable, decirle, Señor, te pido perdón porque hasta acá me equivoqué y ahora tengo que ordenar y poner primero el reino de los cielos. Poner primero el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas, ¿cuáles todas? Todas, fíjate el pasaje para arriba, no tenemos tiempo ahora. Pero después fíjate, lee este texto de Mateo capítulo 6 y vas a ver que el Señor viene hablando de plata, viene hablando de bienes materiales, viene hablando de aquello que el diablo usa para quitarnos la paz. Y dice, mira, no te preocupes, porque si vos pones primero el reino, todas esas cosas, y es una misma palabra, que significa un concepto absoluto, abarcativo, alcanza todas nuestras posesiones, y todas estas cosas va hablando de todo lo que nos afana. Y dice algo más, serán añadidas. ¿Y sabés qué es interesante? Que esa palabra añadidas habla de una abundancia que no para de aumentar. Yo, cuando estudio estos principios en la palabra de Dios, realmente me enseña y me nutre, me edifica, me bendice y veo lo perfecto y maravilloso que es Dios para conmigo y para con mi educación en todos los aspectos de la vida, pero particularmente en esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que cargan mi corazón van a ser añadidas. Había un anciano pastor que estaba predicando en una iglesia y decía,
Nuestra carne es mezquina y perezosa. Claro, decía, nuestra carne es mezquina y perezosa porque escuchaba monedas que caían en el saco de la ofrenda y despertaba a los que se habían dormido mientras él predicaba. Pero ¿saben qué? Muchas veces esa ilustración termina siendo una realidad en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestro entorno. Nuestra mente, nuestra carne es una fábrica de excusas. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestro dinero. No, claro que no necesita de nuestro dinero. Nosotros necesitamos de que Dios acepte nuestro dinero. Es exactamente al revés. Dios no necesita de nada de lo que tenemos. Ahora, es interesante, Mateo capítulo 7, versículo 7. También se dan cuenta que no estoy leyendo en Sofonías, en Amós, en Abdías. Estoy leyendo en pasajes que son de todos los días, en nuestras Biblias marcados, leídos y recontraleídos. Pero me cuesta vivirlo, me cuesta vivirlo. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido, pídanme. Ahora, cuando yo no pido a Dios, ¿sabés a quién le pido? A los hombres. Cuando yo no espero en Dios, ¿sabés quién espero? En que venga de afuera, en que venga de otro lado. Entonces, es muchas veces una forma tan equivocada de encarar un principio de temor y de obediencia. Pedid y se os dará. Principios claros que están ahí en la Escritura desde hace 2000 años y que fueron los primeros que aprendimos, pero que sin embargo mi carne me fue desplazando, poniendo por delante piedras que tapan mi andar, obstaculizan mi camino como hijo de Dios y mi vida cristiana. Ahora, decíamos que adorar en espíritu es adorar con un amor, con una entrega, con un corazón rendido. Dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 15, otro texto reconocido. ¿Qué dice? Fíjense, búsquenlo en la Biblia. Juan 14, 15. Señor, te amo. Señor, te amo. ¿Cuántas veces cantamos, no? Que amamos a Dios, que sí, bueno, está bien. Dice el Señor, bárbaro, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿me amás? Viví mi palabra. Si ahí está toda la bendición de Dios. A menos que exista una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Escuchá, a menos que exista una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Y pasión me habla de amor ferviente y entregado, dispuesto a obedecer y a vivir. A menos que exista una verdadera pasión por Dios, no habrá una correcta adoración de mis bienes. Empecé diciendo que no es la meta de este estudio y no creo que sea coherente en ningún estudio decir qué tenemos que hacer, sino más bien pedirle a Dios que nos oriente a buscarle en el conocimiento de su persona para que nos enseñe a poder adorar a Dios, poder adorarle a Él con nuestras ofrendas. Francamente, no creo en el evangelio de la prosperidad. No creo en un evangelio de la prosperidad, pero tengo suficiente fundamento bíblico para decir que la prosperidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, viene por obediencia al evangelio. No hay un evangelio de la prosperidad, pero hay una prosperidad por obediencia al evangelio. Al adorar en espíritu, esa adoración en espíritu me conduce a una entrega total a Dios. Esa entrega total a Dios es consagración. ¿Se acuerdan cuando eran más jóvenes que ahora y arrojaban el palito en el fogón? Eso era consagración. Cuando arrojas el palito era el simbolismo de toda tu vida. Cuando lo hiciste a los 19 o 20 años, tal vez no entendías qué es lo que estabas entregando ahí. Y tal vez con los años el dolor y determinadas situaciones te hicieron darte cuenta. ¿Sabes por qué? Porque consagración es sacrificio y sacrificio duele.
la consagración me orienta a un perfecto amor a Dios. Y cuando logro ese punto en mi vida, la carne ya no tendrá dominio sobre ningún área y particularmente sobre mis finanzas, porque el que está primando es Dios. Y decíamos que si adorar en espíritu es amor, adorar en verdad es conocimiento. El hecho de que nuestra adoración también debe ser en verdad significa que nuestra adoración está correctamente informada. Informada de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Fíjense en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ahí vemos un precepto antiguo. ¿Cuál es el precepto antiguo? Dice el Señor, traed, Malaquías capítulo 3, versículo 10, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, es decir, pruébenme, ustedes obedezcan, traigan todo eso y pruébenme. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es un precepto antiguo, pero también hay un principio actual. Fíjense 1 Corintios 16, 2. El principio antiguo te coloca un porcentaje. Un poquito más adelante vamos a hablar un segundito de eso también. Un porcentaje. El principio actual que te coloca, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuánto prosperaste? En virtud de eso pones aparte algo. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, ¿te das cuenta la diferencia entre el principio antiguo y entre el precepto antiguo y el principio actual? El corazón de Dios hoy nos da una libertad amplia para que nosotros en nuestra madurez podamos decidir. No hay una obligación, porque el amor no implica, Dios no nos obliga a amarle. Yo no conozco a nadie que esté, no conozco, he escuchado historias y terminan muy infelices, como antaño, pero ¿cómo voy a tener a alguien obligado a mi lado? Yo no me podría haber casado por obligación, no puedo obligar a mi esposa a que me ame. Es una relación que se va enriqueciendo, que se va nutriendo, y en la que voy desprendiéndome y voy entregando. Así obra Dios. Saber del Dios que adoramos, sus atributos, sus obras, sus promesas, nos conducen a adorar en verdad. Conocemos a Dios, sabemos quién es, cómo trata, cómo ha tratado a través de los siglos y cómo nos trata hoy. Tenemos que saber que adorar no se trata de cosas que nosotros podemos hacer, sino de cosas que Dios ha colocado delante nuestro y en nuestra madurez vamos creciendo y las vamos viviendo. Si no conocemos la visión de Dios, sobre el dinero, será imposible agradarle y adorarle de una forma agradable a Dios. Te repito la frase, si no conocemos la visión de Dios sobre el dinero, será imposible adorar de forma agradable a Dios. En primer lugar, porque caeremos en el engaño del diablo. Satanás está detrás de tu dinero, de tu vida, de todo lo que te rodea, el que clava preocupación, el que coloca en vos una mentalidad de escasez y de pobreza. Juan 10, 10. Vino para matar, hurtar y destruir. Ahora, cuando no conozco a Dios y cuando no conozco su persona y cuando no conozco la forma de adorarle de la manera que a él le agrada, empobrezco mi visión de la vida, mi visión de las finanzas, empobrezco todo mi entorno. ¿Cuántas veces oramos por provisión de Dios? ¿Cuántas veces decimos, Señor, nos tenés que proveer para esto en la iglesia, no llegamos a esto otro, nos cuesta alcanzar esto, Señor, provéenos?
Yo les voy a decir algo con todo el temor de Dios y con todo el corazón de poder edificar y bendecir tu vida. Hermanos, como iglesia, Dios ya nos proveyó. El dinero ya está. El tema es que está en nuestros bolsillos y en nuestra billetera. Y con todo amor y con todo el corazón, de acuerdo a lo que veo en su palabra, hoy veo realidades que me confrontan con eso y me cuestiono a mí mismo. Puedo caer cuando no entiendo la verdad de Dios en cuanto a la adoración con mis finanzas y con mi dinero en una inmoralidad financiera. Y eso me habla de avaricia. Y sabes, la inmoralidad financiera, la avaricia, es igual de mala, de perjudicarnos, que aún la inmoralidad sexual. Tremendo. Una vez una persona, un pastor, un misionero en realidad, vino muy ofendido porque su jefe en el ministerio le había dicho que tenía un problema igual a el adulterio. Y dijo, ¿cómo me va a comparar con un adúltero? Sin embargo, cuando vemos cómo caen los hombres de Dios, siempre vamos a ver tres cosas involucradas: sexo, dinero y poder. Entonces, es algo para tenerlo en cuenta. Excusas: no tengo dinero para la ofrenda. No me alcanza para ofrendar. Soy muy pobre. Como para ofrendar no me da. Gano muy poco como para ofrendar. O te dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento. Sí, el Salmo 23 también. Sin embargo, lo sabemos de memoria y lo atesoramos, sobre todo cuando estamos en las peores circunstancias. La Biblia es una. Dios es uno. Y podemos creer por estudios teológicos y principios y puntos de vista que Dios ha tratado a lo largo de los tiempos con el hombre de manera diferente, pero hay principios que no han cambiado. Y este principio no ha cambiado y no se ha modificado. Ahora, las excusas caen delante de mí cuando yo voy a pasajes como Marcos capítulo 12, no lo vamos a leer por tiempo, pero anótalo para leerlo después, Marcos 12 del 42 al 44. Entonces el Señor estaba ahí parado y lo llama a los muchachos que le seguían sus discípulos y le dice, miren esa mujer dio más de lo que dieron todos los otros, porque a pesar de que era muy poco lo que estaba dando, metía todo lo que tenía y daba su corazón ahí. Y Dios lo que mira es el corazón, que no se trata de cantidad, que no se trata de que si te alcanza o no te alcanza, que se trata de orden de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el 10% de 1.000.000 es lo mismo que el 10% de 100 pesos. Porque se trata de mi principio. Y no es bíblico el pensar hoy que Dios abolió principios como el diezmo. Algunos lo pueden practicar y enseñar y otros que no. Pero yo siempre digo que es una buena medida como base para ofrendar. Es una buena medida como base. Ahora, mira una cosa. Cuando vos no le das al menos el 10 a Dios, el diablo te quita el 21 en nuestro país. Porque todo lo que consumís tiene un gravamen impositivo del 21%. ¿Sabías vos eso? Vos no le das el Dios, no importa, el diablo te quita el 21. Y te va a quitar más del 21. Todo el tiempo. Y vos todo el tiempo vas a estar viendo de sacar un crédito, un préstamo, enterrarte con las tarjetas de crédito, cuando el principio es otro. El principio es otro, tenés que volver a las bases. Volver a las bases. Nuestras ofrendas, amados, y vuelvo a decir un tema difícil de tratar y muchas de las cosas que escribía pensaba, Señor, si vos ves que en el momento que estoy hablando no es prudente, Señor, que pase largo, pasa de mí, Señor. Pero realmente pensaba en esto, ¿no? Y con temor lo digo, nuestras ofrendas hoy no están siendo hechas en la iglesia porque no nos estamos congregando. No es que falta dinero porque no sabemos cómo ofrendar por Mercado Pago. No es que falta dinero porque no tenemos la bolsita que nos pasa por nuestras narices en la reunión. Nuestras ofrendas
quedan en nuestra billetera y lo que tiene que ser para Dios, se lo terminamos entregando al diablo. ¿Saben por qué? Porque no tenemos en claro la persona de Dios. Porque no tenemos en claro quién es realmente Dios y cómo debemos adorarlo en espíritu, con pasión, con un amor ferviente y en verdad, conociendo quién es Dios. Hay una canción que cantamos a menudo que habla del Dios que adoramos y dice, el Dios, si tuviese la voz que tienen algunos, me animaría a cantarla, pero no lo tengo. Entonces la voy a leer. Dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador que vemos desde Génesis 1:1, Elohim, Elohim, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad, el Elyon. Nombres de Dios que van apareciendo, ¿no? Después estudialo, fíjate, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar, el Shaddai. Nadie es como él, oh el gran yo soy, el Yahvé, el Señor, el Kyrios del Nuevo Testamento. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, el Gibor. Ese es nuestro Dios, grande en misericordia y poder para salvar, el Yahvé Shabot. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que muchas veces nuestra carne le mezquina. Le mezquina en tantas cosas, pero hoy estamos enfocándonos en adorar a Dios con nuestras ofrendas. ¿Sabes por qué no ofrendamos? Porque no conocemos a Dios y porque creemos que le amamos, pero no le estamos amando. Porque no se trata de cantidad, sino se trata, como dice algún refrán, de calidad. Y la calidad comienza por amar y anhelar conocerle. Tengo una pregunta para ir terminando. ¿Por qué razón Dios te debería confiar prosperidad si no tenés el conocimiento de su persona? ¿Por qué Dios tendría que bendecirte si el orden que tenés no coloca primero el reino de los cielos? Que Dios bendice. Y reitero, no creo en un evangelio de prosperidad, pero creo en la prosperidad que viene por causa del evangelio. Ahora, ¿por qué Dios tendría que llevar gente a un lugar en el cual no sabemos cuidarle? ¿Por qué Dios tendría que abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición cuando no sabríamos qué hacer con esa bendición? Pénsalo. Nuestra adoración debe ser en verdad, es decir, fundamentada en el conocimiento de quién es Dios. Y si no tenemos el conocimiento de quién es Dios, difícil será que le adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ambas cosas son necesarias en la adoración. Si adoramos en espíritu, basados en el amor y en una experiencia emocional superficial, tan pronto como esa experiencia baje, la adoración se desinfla. En cambio, si adoramos con una verdad de conocimiento intelectual, pero no hay amor, podemos transformarnos en unos legalistas. La combinación en el corazón de Dios es esa, que se va puliendo y va cada día armando y mejorándose. Es esa que nos lleva a entender cuál es el deseo de vida de Dios para mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Las demás es todo. Todo lo que te preocupa, todo lo que te enferma, todo lo que te afana. No le demos lugar al diablo, porque él está preparado para sacarnos todo. Y lo que Dios nos demanda es cada día colocarnos en su presencia
vivir verdades básicas, dispuesto a glorificar su nombre y esperar su bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana juntos. Gracias por tu palabra, Señor, y por las enseñanzas para nuestra vida. Y Señor, yo te pido con todo mi ser que tú bendigas tu palabra en la vida de mis hermanos. Señor, que dé sabiduría a nuestros líderes para poder administrar los bienes materiales que tenemos como iglesia. Nos has dado tú. Gracias por personas generosas que han provisto, que no están en medio de nuestra iglesia, pero que tú has utilizado. Pero Señor, toca que cada lugar en el cual tú permites que se levante un testimonio, ese lugar sea responsable de poder invertir en el reino de los cielos. Señor, sabemos que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que tú nos has provisto. Sabemos que tú, Señor, eres generoso. Sabemos que tú nos has enriquecido. Sencillamente y seguramente debemos realinear nuestro corazón delante de ti. En primer lugar, Señor, adorándote cada día con un corazón y un espíritu amoroso, buscando enamorarnos de ti cada día, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y conocer quién eres para poder tener un temor reverencial y poder, Señor, en ese temor vivir, conocerte y vivirte cada día. Señor, gracias porque hasta aquí nos has acompañado, pero tenemos tanto trecho por recorrer aún. Si tú no vienes antes, hay años que vienen por delante, gente que nos precederá, nuestros hijos y aún los hijos de nuestros hijos. Y Señor, colocar principios de vida en esta etapa de nuestra iglesia y de nuestras familias y de nuestra vida es tan importante para lo que tú estás dispuesto a darnos. Señor, te pedimos que nos perdones. Queremos confesar delante de ti como pecado, seguramente nuestra mala administración de muchos de los recursos que nos das. Y Señor, así como los discípulos te pedías que les enseñes a orar, nosotros te queremos pedir que nos enseñes a administrar. Señor, colocando primero el reino de los cielos. Señor, no cargando nuestro corazón de ansiedad, sabiendo que tú tienes ya dado y previsto todo lo que necesitamos. Y como dice tu palabra, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque tú eres un Dios de abundancia y un Dios que ve, y un Dios que en esa visión general de nuestra vida sabe qué y cómo darnos. Bendice tu iglesia local, Señor, aquí en Monte, un pueblo con tanta necesidad y un pueblo al que podemos impactar con el amor que recibimos de ti. Te adoramos, te damos gloria y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Fabio, por tiempo con la palabra de Dios. Realmente necesitamos la sabiduría de